Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga, buenas tardes. Bueno, hoy queríamos seguir con la palabra que el Señor nos había dado el domingo. Hicimos algunas menciones acerca de lo que Dios esperaba de nosotros en este tiempo. Recuerden que estamos en una época donde, bueno, no podemos salir de nuestras casas, estamos allí como confinados en esta cuarentena que nos lleva a reflexionar qué es lo que Dios quiere acerca de nosotros. Y qué interesante saber que este tiempo nos sirve para que nosotros en la intimidad con Dios podamos examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Y como iglesia, habíamos dicho, el Señor nos ha entregado a nosotros un mensaje que tenemos que darle al mundo. También nos ha dado una posición, es decir, autoridad y poder, pero también una condición, ¿no? Una condición como hijos, como adoradores, como servidores de Él. Y en esas características, o en esto que el Señor nos da, es que nosotros también tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y la primera cosa que habíamos dicho y habíamos hablado era de nuestra condición. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros con respecto a Dios. ¿Cómo estamos nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a aquellos que nos rodean? Pero examinarnos en nuestro interior. Y habíamos tomado un texto, que es el texto que está en Miqueas, en el capítulo 6, versículos 6 al 8, y que dice: ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué me presentaré? ¿No? Y ahí el profeta habla de ofrendas que iban en aumento, pensando que esto agradaba al Señor, ¿no? Pero el Señor le dice: pero ¿qué te pide Dios? ¿No? ¿Qué verdaderamente nos pide Dios? Y entonces él hace mención a tres cosas. Esto es para hacer un repaso de lo que hablamos el domingo: hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente, ¿no? Hacer justicia, es decir, cómo nos estamos comportando con los demás, nuestra relación con aquellos que nos rodean. Luego, amar misericordia, es decir, nuestra condición interior, cómo está nuestro corazón, cuáles son nuestras verdaderas motivaciones que nos llevan a hacer aquello que hacemos. Y luego, andar humildemente, es decir, ser humildes delante de Dios, reconocer que lo necesitamos. Y lo relacionamos con esta pregunta que le hace uno de los fariseos al Señor: ¿cuál era la mayor ley o lo más alto, lo más sublime? A lo cual el Señor le contesta: el amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, haciendo mención al ser del hombre, ¿no? Al ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo tu espíritu, con toda tu mente, alma, es decir, con aquello que anida en eso que es el intelecto, que es la voluntad, que son las emociones, lo que anida en tu alma. Y también con todas tus fuerzas, es decir, con lo físico, ¿sí? Para relacionarlo esto con el ser del hombre. Entonces, la pregunta era, el examinarnos a nosotros mismos: ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos como adoradores del Señor? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Estamos amando a Dios en esa intensidad que Él nos pide que lo amemos? Porque dijimos que esto no se trataba de un sentimiento, sino de una decisión voluntaria. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hay aquí un acercamiento de Dios hacia nosotros para que nosotros podamos crecer en el amor y podamos fortalecernos en el amor a través de la relación. Y luego dice: y en el amarás a tu prójimo, ¿no? Este es el segundo gran mandamiento, como a ti mismo. Y es decir, que cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, cuando nosotros estamos fundamentados en esa relación de amor con Dios, donde hemos recibido, pero también damos y retribuimos ese amor, obviamente que de allí hacia abajo todo se mejora, es decir, Dios ordena nuestras relaciones también para con nuestro prójimo, y podemos tener nosotros una percepción mucho mejor
de nosotros, no tener un más alto concepto ni un más bajo concepto, sino ser equilibrados en el concepto de nosotros mismos. Y entonces, a partir de eso es que todo se ordena, es decir, tu condición. Entonces, lo primero que teníamos que examinar era nuestra condición. En base a estos dos textos, hay mucho para hablar, pero principalmente en estas dos áreas. Lo que hoy les quiero compartir está relacionado con la posición, es decir, con aquel lugar que nos ha dado el Señor de poder y autoridad. El libro de Efesios dice que nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos una posición de privilegio, una posición de autoridad. Y yo pensaba en esta posición, ¿no? Que no hay nada más malo, nada más peligroso que alguien a quien se le da autoridad y se le da poder, pero no tiene la capacitación ni la madurez para hacer uso de ese poder y de esa autoridad. Entonces, yo quería que siguiéramos viendo un poquito aquí en Marcos, capítulo 11, verso 27. Si me acompaña, yo les quiero compartir esto también, ¿no? Dice el capítulo 11, versículo 27, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad para hacer estas cosas? ¿No? El Señor había limpiado el templo. La gente se admiraba de su doctrina, la gente se admiraba de su autoridad. Las manifestaciones del poder de Dios a través de la vida de Jesús eran continuas, eran constantes, eran permanentes. Así que a nadie escapaba que había una autoridad y un poder en el Señor. Ahora, el interés de esta gente era saber con qué autoridad lo hacía. Obviamente, ¿no? Nosotros entendemos que era por la autoridad que venía del cielo, que venía de parte de Dios el Padre, ¿no? Pero ellos, ¿no? Todo lo que hacían era a través de la intriga, con el único deseo de atrapar al Señor en algo para poder matarlo, que esa era la premisa de ellos ya en ese momento. Entonces Jesús dice que les respondió: bueno, yo también les voy a hacer una pregunta, y les pregunta: ¿con qué autoridad Juan bautizaba? ¿No? Si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Entonces ellos se ponen allí en la pregunta y dice: si decimos del cielo, dirá, porque no lo creyeron. Y si decimos de los hombres, bueno, le tenían miedo al pueblo, porque, bueno, Juan era amado por el pueblo. Así que dijeron: no sabemos. Bueno, el Señor tampoco le respondió. La realidad es que nadie puede hacer nada si no se le da autoridad, ¿sí? En conceptos de autoridad y de poder divino, nadie puede hacer nada si Dios no otorga ese poder y esa autoridad. Luego de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo os envío, dice, y vayan y prediquen el Evangelio. Ya conocen ustedes todo lo que dice Mateo 28, lo de la gran comisión: prediquen el Evangelio, hagan discípulos, enseñen las cosas que yo les he mandado. Marcos amplía y dice: y estas señales seguirán a los que en mí creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos sanarán, tomarán en sus manos serpientes, y aun si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Es decir, uno se da cuenta aquí que hay realmente un poder y una autoridad conferida desde lo alto, y en este caso, ¿no? El Señor la había recibido del Padre, y ahora Él, después de haber resucitado, le entrega le da ese poder, esa autoridad a la iglesia en este mandato, en este mandamiento. Ahora, una cosa es clara. Cierto es que Dios nos ha concedido esa autoridad, esa posición de autoridad y de poder, pero nosotros vamos a ser tratados por Dios, es decir, vamos a ser entrenados por Dios. Dios nos va a procesar para que nosotros tengamos no solamente el poder, la autoridad, sino también la madurez y el entrenamiento necesario para poder ejercer esa autoridad y ese poder, ¿no? Y
yo quería mostrarles, inclusive a través de la palabra, cuando no hay un buen uso de ese poder o de esa autoridad que se confiere, entonces obviamente todo desencadena en cosas que no son buenas, que no nos convienen. Y quiero que venga conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 38. Mire, Reina Valera lo titula así: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mire qué interesante, ¿no? El argumento de los discípulos del Señor con respecto a este hombre que andaba echando fuera demonios, dice, pero como no nos sigue, ¿no? Obviamente ellos tienen una autoridad en ese momento que les era dada por haber sido elegidos por el Señor como discípulos de Él, ¿no? Eran los 12 del Señor, eran los que acompañaban al Señor, los que tenían intimidad con el Señor, los que se movían en ese círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos vieron a un hombre que andaba echando fuera demonios, pero dice, no nos sigue, así que se lo prohibimos. Ellos le cuentan al Señor como si, bueno, en cierta manera ellos tenían esa autoridad para poder hacer una cosa así, ¿no? Y, ¿sabe? Yo tengo la sensación de que muchas veces, si bien es cierto que como hijos, como iglesia del Señor, nosotros tenemos una autoridad, a veces el mal uso de esa autoridad termina deteriorando o de alguna manera generando divisiones que no nos convienen o haciendo que sucedan dentro del cuerpo del Señor, bueno, estas divisiones que se producen, ¿no? Yo creo que las organizaciones son necesarias, yo creo que los seminarios son necesarios, yo creo que las denominaciones son necesarias, y yo creo que el tener cierta reglamentación humana, por así decirlo, son necesarias para un orden dentro de lo que es lo social, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos algo que no nos corresponde a nosotros desde nuestro lugar como creyentes, como desautorizar a otros que son creyentes, bueno, ahí entramos en una situación un poco más compleja. Yo tengo la sensación de que en este tiempo a veces se levantan como ciertos grupos de élite que no los estoy desprestigiando porque cada uno tiene lo suyo y el Señor se lo ha dado, pero que se creen con la autoridad de desautorizar a otros. Y muchas veces lo que nosotros humanamente nos parece y desautorizamos y desestimamos, el Señor lo termina aprobando. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos? Porque dice que el Señor le dijo, no se lo prohíban. ¿No? ¿Por qué? En otras palabras y en términos más criollos yo diría, ¿y ustedes quiénes creen que son para desautorizar esto o prohibirle tal cosa, ¿no? Entonces nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad, que tenemos una autoridad, que tenemos una posición en el Señor, pero que eso no hace al hecho de que yo pueda autorizar, desautorizar, pasar por encima a otros, porque eso daña a la iglesia, eso lastima a la iglesia y nosotros no estamos para eso. El Señor dijo claramente, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice, porque no hay nadie que pueda decir mal de mí, ¿no?
que haga milagros en mi nombre. ¿No? Es fuerte decir, este echaba fuera demonios, hacía milagros, dice el Señor, dice, y ustedes lo desautorizan, ¿con qué autoridad lo hacen? Entonces, miren, hay de todos para todos. Y la verdad que yo tengo la sensación de que muchos de esos que creen que tener cierta autoridad por pertenecer a tal o cual el grupo de élite, no logran entender, ¿no? cómo es verdaderamente este asunto. Hay muchos allí que en el nombre del Señor andan echando fuera demonios, andan sanando enfermos, andan predicando el Evangelio, que no son reconocidos, que no tienen credenciales, que no tienen seminarios, que probablemente no pertenezcan a una organización X. Y bueno, humanamente uno podrá decir, bueno, sí, está bien, no, está mal, tendría que... Pero desde los términos espirituales, ¿podemos nosotros decir quién sí y quién no? Tenemos que ajustarnos a la palabra. Tenemos que ajustarnos a lo que el Señor dice. ¿Sabe qué? A veces hay envidias y celos dentro, ¿sí? Y tenemos que tratar de no entrar en ese juego. Si usted lee unos versículos antes, yo diría en el mismo capítulo, ¿no? El Señor se había enojado con ellos, con los discípulos, ¿no? Con su grupo, sus 12, porque habían querido liberar a un endemoniado y no habían podido. Es decir, y el Señor le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, hombres de poca fe? Se enoja porque los discípulos, ¿no? Este grupo, no había podido echar fuera un demonio. Yo creo que hay como un celo, una envidia, porque este que no los seguía a ellos, andaba echando fuera demonios. Ahí se produjo un asunto que los llevó a pensar que como nosotros no podemos y él puede, hay muchos, vuelvo a repetir, que no tienen credenciales de tal o cual organización, que no tienen seminario, que no pertenecen a tal o cual denominación, pero que están haciendo la obra del Señor. Entonces, creo que lo más sabio es hacer como hicieron Aquila, ¿no? y Priscila, con aquel llamado Apolos. El libro de Hechos cuenta esta historia, capítulo 18, verso 24, cuando este Apolos, ¿no? andaba predicando, y dice que era un buen predicador, pero que no tenía el evangelio completo. Entonces lo llamaron aparte, le dijeron, mira, esto es así. Él se puso en onda y empezó a hacer una tarea tremenda, y le fue de gran ayuda a las iglesias que se habían levantado en aquel tiempo. Es verdad que hay que cumplir con ciertas cosas, pero nosotros no somos quienes a veces para determinar quién sí y quién no. Esto es algo que le queda al Señor. Por eso yo creo que esta posición que nos ha dado el Señor es para hacer su obra y no para determinar quién sí y quién no. Mire qué asunto este de la autoridad, porque en el mismo contexto, en el capítulo 9, en la misma historia contada por San Lucas, en el capítulo 9, versos 51-56, se produce una situación. El Señor va camino a Jerusalén y resulta ser que los manda a los discípulos adelante para que preparen algo, porque Él va a pasar por Samaria, pero dice que fueron a Samaria para preparar cuando pasara el Señor, y el Señor quería estar allí con la gente de Samaria, pero bueno, el hecho de estas situaciones que había entre judíos y samaritanos dice que no les permitieron pasar. Entonces se presentan Juan y Jacobo delante del Señor y le dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Mire qué tremendo, ¿no? Están entendidos en una autoridad y en un poder que tenían, y porque como esa gente no recibió al Señor Jesús, ya no solamente alcanzó con el hecho de que Jesús le dijera,
un tiempo antes, miren, donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de los zapatos y bueno, sigan su camino y que cada cual se haga cargo de sus decisiones, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí en este caso le dice, como más, ¿no? Dice, bueno, no solamente nos vamos a sacudir el polvo de las sandalias, sino que les vamos a hacer que les caiga fuego del cielo y los destruya a todos, ¿no? Y el Señor les pregunta, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿De qué espíritu sois?, le dice. No, ustedes no saben. Como diciendo, ustedes están usando la autoridad para, ¿no? Prohíben, si no te reciben, le hacemos caer fuego del cielo. Y uno pareciera, a ver, como que yo estoy exagerando, porque eso no está pasando en la iglesia en nuestros días. Yo no digo que esté pasando en una forma tan expuesta, así como se ve acá, ¿no? Pero pasan cosas, pasan cosas. Creemos que a veces solamente nosotros tenemos, bueno, poder y autoridad y que nosotros podemos prohibir, desautorizar y a quien no nos reciba hasta podemos condenar, ¿no? Entonces, el Señor nos dio una posición de poder y autoridad, pero nosotros tenemos que alcanzar la madurez, el proceso de Dios, para que esa autoridad y ese poder realmente estén en buen uso, por ponerlo, y póngalo entre comillas, por favor. También en el mismo contexto de Marcos 9:33, venían los discípulos también preguntándose, ¿no? ¿Quién iba a ser el mayor en el reino?, ¿no? Y el Señor les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿No? Es decir, hay que tener en cuenta, ¿no?, cuál es el lugar de poder y autoridad dentro del reino de Dios. Es el que es el mayor, tiene que ser el postrero, tiene que ser el que sirve a todos los demás. En el reino de Dios, el grande es el que sirve, el primero es siervo de todos. Y yo creo que, bueno, vivimos tiempos, todo el tiempo tenemos la oportunidad de mostrar qué tan grandes somos, no porque pertenezcamos a tal o cual grupo, no porque podamos hacer llover fuego del cielo, sino qué tan grandes somos a la hora de ponernos al servicio de los demás, a trabajar verdaderamente para el reino como siervos, ¿no? y ayudar a quienes tengamos que ayudar. Esta es una gran oportunidad para la iglesia, una gran oportunidad para la iglesia, pero tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con lo que se nos ha dado, qué estamos haciendo con lo que se nos ha entregado, porque estamos como en un deseo continuo, constante de mostrar que tanto poder, que tanta autoridad y la grandeza de los hombres de Dios, en el reino de los cielos, se muestra por el servicio, se muestra por estar a disposición de los demás. Es verdad, se corren riesgos, pero está bueno que podamos servir al Señor habiendo puesto nuestra vida en juego. ¿Saben? Estos son buenos tiempos para mostrar quiénes somos en Dios, ¿no? Yo me alegro tanto de ver a los pastores, amigos, conocidos, a aquellos de los cuales muchos también a veces hablan mal, pero que en estos tiempos vos los ves que se ponen la camiseta y la transpiran, yendo donde está la necesidad, sirviendo al que menos tiene. Y esto es lo que la iglesia en cierta manera también tiene que hacer. Así que tratemos de mantener esta línea, de decir, el Señor me ha dado un mensaje que yo debo entregar, pero me ha dado una posición de autoridad y de poder, no estoy desprovisto, y una condición, yo soy hijo, yo soy adorador, ¿no? Mire, Romanos 8 dice que el Espíritu guía a los que son hijos.
¿no? Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, ¿no? Y dice, y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo. Nosotros tenemos una condición, una dignidad que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, y que por la fe nosotros lo hemos recibido. Luego tenemos una posición, una autoridad. Hemos sido investidos con el poder de Dios, ¿no? Por la fe en Jesucristo recibimos una condición. Por el bautismo en el Espíritu Santo recibimos una posición. Para luego entregar un mensaje que es para que las almas sean salvadas. Les recuerdo que en esto lo que importa son las almas. El interés del Señor son las almas. Trabajemos, sirvamos, hagamos lo que tenemos que hacer. Revisémonos cómo estamos. ¿Cómo estás vos? ¿Qué estás haciendo con la autoridad y el poder que se te ha dado? Porque también está lo otro, ¿no? Es decir, bueno, algunos quieren hacer lo que no corresponde y otros lo tienen guardado, lo tienen enterrado, no están haciendo absolutamente nada. Revisémonos, aprovechemos estos días para que en la intimidad con Dios nosotros podamos recibir de parte de Dios y corregir aquellas cosas que están mal. Aprovechemos este tiempo y cambiemos, pidámosle al Señor que nos ayude a ser transformados en aquellas cosas que todavía están mal en nosotros. Si hay envidias, si hay celos, tienen que desaparecer de nuestras vidas, tienen que irse de nuestras vidas. Si hay inseguridades, si hay temores, si hay miedo, tienen que desaparecer. Todo aquello que está mal debe ser transformado en estos días en la intimidad con Dios. No perdamos este tiempo que se nos ha concedido para que nosotros, bueno, en la intimidad de nuestros hogares, con nuestras propias familias, podamos hacer lo que tenemos que hacer. Nos queda una sola cosa, y yo con esto ya terminaría, y es lo que debemos hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es entregar el mensaje del Evangelio. Esto tiene que ver con la misión, y esta es la misión que nosotros tenemos. Primera de Corintios capítulo 2, quiero que me acompañen y terminamos con esto. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No somos cualquier mensajero, ¿sí? El Señor, antes de darnos una misión, nos dio una condición y nos dio una posición, ¿no? Y nosotros, como mensajeros de Dios, debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para predicar. ¿Sí? Las circunstancias de la vida suelen predisponer a muchos para recibir el Evangelio. Hoy estaba leyendo y viendo algunas cosas que pasaron en otros tiempos cuando las pestes o las pandemias afectaron la tierra. Como la gente dice que se volvía a Dios, como la gente disponía su corazón y se volvía al Señor. Es probable que todo esto también deje una gran cosecha de almas. Pero de todas maneras, otros quizás se vayan a endurecer. No tenemos que pensar que esto va a ser, ¿no?, una cosa que todo el mundo va a estar dispuesto, no. Va a haber una cosecha, pero también va a haber un gran endurecimiento. Personas que van a renegar de Dios por todo lo que está pasando. Y entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Saben? Nosotros tenemos una historia ahí del rico y Lázaro,
Y en un momento el rico muere y cuando ve en el tormento lo que pasaba y ve a aquellos que habían creído en el seno de Abraham con otra eternidad, él le pide que mande a alguien a predicar el Evangelio a los que están vivos. Y la palabra dice, si no creen a mi palabra, tampoco creerán por más que se levante un muerto y les predique. ¿Saben? No son las circunstancias las que transforman a las personas. Las predisponen para recibir o para rechazar con mayor vehemencia los que están dispuestos y los que no están dispuestos. Pero lo que cambia la vida de las personas, lo que transforma la vida de las personas es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos un mensaje que es el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Eso es lo que va a traer convencimiento. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la gente no cree a la palabra, miren, vendrán pandemias, vendrán señales. Las señales sirven para que hablemos del Hijo y la gente, muchos se predispongan, pero lo que va a hacer que la gente se salve o se pierda es la palabra de Dios. Es decir, que el que acepta a Jesús es salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros tenemos que entender esto para que no pensemos o nos hagamos una idea que no es. Así que, y el mensaje, como dice acá, ¿no? Y dice Pablo, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era un tremendo filósofo. Era un hombre que había sido preparado para la palabra, justamente. Pero él dice, yo cuando fui a ustedes, yo no fui en esa sabiduría humana, que la tenía, por cierto. Dice, sino que me propuse saber entre vosotros a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje nuestro. De Jesús crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temblor, ¿no? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. La palabra siempre será respaldada por Dios. Con poder. Entonces, la palabra de Dios es lo que transforma las vidas. Necesitamos entregar este mensaje, pero tenemos que hacerlo bien nosotros, y entendidos en esta autoridad, por esa investidura de poder que tenemos del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto no es cualquier cosa, por eso estos son tiempos de reflexionar. Yo creo que se van a abrir puertas para predicar, para llevar el mensaje. La gente va a estar, y otros van a estar realmente endurecidos. Pero la palabra va a generar el cambio y la transformación de las personas. Y es la palabra de Dios la que te ayuda en tu vida hoy, aquí y ahora. La palabra de Dios es la verdad. Y no hay nada que vaya contra esa verdad. Cuando el Señor se enfrentó en la tentación contra Satanás, a cada cosa que Satanás le propuso, Jesús le respondió, escrito está. ¿Saben? Es probable que en este tiempo algunos de ustedes estén sufriendo algún tipo de ansiedad, temor, alguna angustia, pensamientos que vienen. ¿Saben? La opresión espiritual siempre hará que esos demonios trabajen en la mente, en los pensamientos, para que, nosotros cedamos. Y cuando cedemos a esos pensamientos, entonces entramos como en un acuerdo con aquello que se nos está poniendo a la mente. Por ejemplo, si vos tenés miedo, si vos tenés temor, y vos aceptás eso y acordás, es un espíritu que va a generar allí un acuerdo y que va a darle mayor autoridad y mayor poder a ese espíritu que te está atormentando con temor y con miedo. Los miedos son propios, pero cuando se acrecientan y se aumentan en una manera, ya fuera de lo común, es porque hay algo espiritual trabajando detrás de eso.
Y lo único que puede confrontar eso y lo único que puede erradicar eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice también que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, ¿no? Y llevar luego todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Si los miedos están viniendo y están queriendo dominarte, vos tenés que de derribar esos argumentos del enemigo. ¿Cómo lo vas a derribar? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice tal cosa. Como Jesús decía, escrito está. Nosotros decimos, Dios dice, escrito está. ¿No? Al temor, el perfecto amor echa fuera todo temor. Esa es una verdad de Dios. Y eso es lo que resiste esta opresión espiritual que puede venir a tus pensamientos en algún momento. Por ejemplo, no temas, es la palabra de Dios. Yo soy tu escudo, tu galardón es sobremanera grande. No temas, yo soy tu escudo. Es decir, viene la opresión, viene el temor, viene el miedo, pero cuando vienen esos pensamientos, vos tenés que sacarlos de tu vida, rechazarlos en el nombre de Jesús y luego decir, Dios dice, yo no temas, yo soy tu... Y esa es la palabra que tiene que albergar tu corazón. Y vas a ver cómo poco a poco esos temores van siendo vencidos y erradicados de tu vida. Y así con cada situación. A veces en medio de la enfermedad, cuando estamos en situación de enfermedad y tenemos que responderle a la enfermedad porque nos vienen los temores de la enfermedad, pero escrito está, Dios dice, Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó nuestras dolencias. Así que nosotros tenemos que refutar esos pensamientos maliciosos del enemigo que vienen por causa de la opresión con la palabra de Dios. Dios dice, y la verdad de Dios es la que echa fuera todo aquello que viene en contra de nuestras vidas. Y llevamos esos pensamientos malos cautivos a la obediencia de Jesús. Es decir, la palabra de Dios es la que llena nuestras vidas y lo demás se tiene que quedar derribado y destruido. Podemos hablar más de esto, pero es importante que entendamos lo que la palabra de Dios es. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar. El mensaje del poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero que nacen de una condición y una posición que tenemos en Cristo. Y hoy nosotros podemos dar este mensaje. El Señor te va a bendecir y yo quiero orar por vos para que todas aquellas cosas que quizás te están viniendo en este tiempo, y vos podés escribirnos, vos podés mandarnos mensajes, vos podés decir, pastor, me está pasando tal cosa, ¿cómo puedo enfrentar esto? Entonces nosotros vamos a buscar en la palabra de Dios y vamos a darte texto, palabra, para que vos puedas llenarte el corazón, el espíritu de la palabra de Dios, para que todo lo que no es de Dios salga de tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tenemos. Gracias por lo que nos ha sido dado. Gracias, Señor, porque tenemos una condición, porque tenemos una posición y tenemos una misión. Gracias, Señor, porque estamos entendiendo que tenemos que revisarnos, examinarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra condición. Por la fe hemos sido hechos hijos tuyos, Señor, pero también entendemos, Dios de los cielos, que tenemos que responder a ese amor con que nos has amado, con amor, Señor, y queremos, Señor, hacerlo de la mejor manera. Permítenos, Espíritu Santo, con tu ayuda, revisarnos a nosotros mismos para poder cambiar aquellas cosas que están mal en nosotros y poder, Señor, actuar conforme a tu buena voluntad. Inclusive, Señor, te damos gracias por la posición, Señor. Estamos sentados juntamente contigo en lugares celestiales. Señor, tu palabra dice, Señor, que toda potestad te fue dada, pero que tú nos la diste a nosotros para dar un mensaje, para enseñar, para ser discípulos, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Esa es tu palabra, Señor, y nosotros la creemos. Ahora no queremos hacer un mal uso de esa
autoridad. No queremos hacer un mal uso de ese poder, Señor, a veces aplicándolo donde no hay que aplicarlo o de la manera que no hay que hacerlo. Guíanos, Espíritu Santo, pues hemos sido investidos por tu poder, Señor, que nos ha dado esa posición. Y gracias, Señor, te damos por la misión que nos has dado de llevar el mensaje del Evangelio a todos aquellos que aún no te conocen. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que llega a lo profundo de los corazones y transforma, cambia las vidas, Señor. Mira a aquellos que hoy están quizás en la necesidad de tener a Cristo en sus corazones. Señor, que tu presencia ahora los convenza de pecado, de juicio, de justicia. Y Señor, si alguno en esta hora, Señor, quiere volverse a ti, Señor, quiere recibirte como Señor y Salvador de su vida, Señor, que pueda hacerlo, Señor, a través de la oración, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que pueda, Señor, en esta tarde recibirte, Señor, arrepentirse de sus pecados, Señor, y volverse a ti, Señor, para que tú puedas obrar, Señor, el milagro, Señor, de la salvación y de la transformación de la vida. En el nombre de Jesús, mira, Señor, si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que es medicina al cuerpo, Señor, que esta palabra llegue a los corazones. Señor, en el nombre de Jesús, tú llevaste nuestras enfermedades, tú cargaste nuestras dolencias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda enfermedad que pueda estar afectando los cuerpos ahora sale en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que pueda estar afectando el alma, la psiquis y el intelecto sale ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que haya libertad, Señor, en esta misma hora en la mente y en los corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Si alguno está con temor, en el nombre de Jesús, que ese temor salga, que esa ansiedad salga, que esa angustia salga, en el nombre de Jesús, Señor. Que haya libertad en las vidas. Tu palabra dice que tú enseñabas, Señor, tu palabra dice que tú predicabas, tu palabra dice que tú sanabas a los enfermos, que tú libertabas a los endemoniados, y todo esto le fue conferido a la iglesia. Por ese poder conferido a la iglesia, por esa autoridad conferida a la iglesia, Señor, por esa misión conferida a la iglesia, es que en el nombre de Jesús declaramos que tu palabra llega a los corazones, que la sanidad llega a los cuerpos,